consultantes por venir. Este es un pequeño taller de lo que es armar un expediente clínico, que todos, pues, yo sé que tienen conocimiento, pero hay muchos pequeños detalles porque en los que caemos como errores, pues a veces por la cotidianidad, pero que nos llevan eso a tener atrasos en otras cosas. La finalidad de este pequeño taller es darnos cuenta qué no debemos de hacer y unificar un criterio dentro de la institución para tener una mejor fluidez en el armado de lo que son los expedientes clínicos. El doctor Díaz Barriga, sí, y el doctor Omar nos van a hacer favor de hacer una pequeña exposición y contestar a todas las preguntas que posteriormente después de esta existan. Muchas gracias por su apoyo, doctor. Muchas gracias. ¿Iniciamos con ustedes? Muy bien, buenos días a todos. Vamos a hablar un poco sobre el expediente clínico, sobre la norma 004 del expediente clínico, que es la norma vigente. Seremos muy enfocados al tema que nos interesa, que es lo que tiene que ver con los médicos especialistas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué importancia tiene el expediente clínico? Ustedes saben, es un conjunto de información, contiene la información del paciente, datos personales del paciente, y el expediente es parte de toda la institución. Y es un tema ahí de derecho del paciente, que el paciente tenga toda la información pertinente a su padecimiento. Es una obligación, tanto como institución como del médico tratante o los médicos interconsultantes, invertir ahí la información. No es un tema discrecional que podamos nosotros elegir si poner o no información, sino es una obligación de poner ahí la información pertinente al caso. Y el tema de corresponsabilidades, que es comparten la responsabilidad sobre el expediente en su conjunto, tanto la institución, o sea, el hospital, como nosotros como médicos. Cualquier asunto que se derive del expediente clínico es responsabilidad de ambos y afecta a ambos, al médico y al hospital. Está enfocado a la atención médica, por supuesto, ese es el objetivo principal, que ahí podamos decir qué es lo que vemos en el paciente, qué tenemos que hacer, qué le estamos haciendo o qué le hicimos ya, cuál es su pronóstico, pero también tiene fines legales en caso de que hubiera alguna aclaración con AMED o alguna aclaración de tipo ya con un juez, ¿no? De un caso médico legal, sea civil o incluso penal. Y tiene un tema importante para todos nosotros, es fines administrativos. O sea, se basan en el expediente tanto las pagadoras, sea quien sea, ¿no? Una empresa, una compañía de seguros, etcétera. Como digo, son administrativas, tiene que ver con el expediente. Lo que digamos que hicimos tiene que estar puesto en el expediente, y lo que no hayamos puesto en el expediente pues es considerado como que no lo realizamos, o no lo consultamos, o no lo platicamos al paciente, etc. Bueno, ¿cómo tiene que ser? Todo lo hemos visto ya. Debe usar un lenguaje médico técnico. Pide mucho la norma que sea sin abreviaturas. Hay abreviaturas lógicas, miligramos, kilogramos, mililitros. Las abreviaturas son universales, pero otras abreviaturas, como luego acostumbramos, si ponemos HTA, pues para unos será para una hipertensión arterial, y para otros va a ser una esterectomía total abdominal, y son dos temas diferentes, por supuesto, ¿no? Entonces se pide que sea sin abreviaturas. Letra legible, la única letra legible para los médicos yo creo que es la de computadora. No, yo nunca he logrado hacer letra legible. Sin tachaduras ni enmendaduras, eso es importante también, porque aquí el problema es que cualquier nota que fuera no legible, con abreviaturas, con tachaduras, esa nota se invalida. Entonces, si hicieron un procedimiento muy bien hecho, le echaron ganas y le pusieron un clavo triangular y pusieron ahí toda la técnica, que de pronto hay ahí tachaduras, eso ya no funciona para un caso médico legal. Y de pronto va a decir, pues me operaron, pero no sé de qué, y después va a decir, pues como esta nota se invalidó, pues no dice aquí de qué lo operaron, ni cómo lo operaron, por fuera tiene que utilizar. Entonces, esa es la parte en que nos ponen en riesgo al hospital y a los médicos. Bien conservada la información físicamente, bueno, eso es un tema de la institución, por supuesto, ¿no? El hospital se encarga de guardar los expedientes, tanto en electrónico como en físico. Como todas las notas tienen que tener firma, que también es un dato indispensable para que pueda tener validez, pues también se conserva de forma física. En resumen, esos son los datos principales que hacemos. La nota inicial lleva la fecha de identificación o ficha de identificación de todos los datos del paciente,
los signos vitales, motivo de ingreso, interrogatorio de exploración, resultados de estudios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, diagnósticos y problemas, tratamiento y pronóstico, que es una cosa que luego se nos olvida tener el pronóstico que esperamos del paciente. Aunque pongamos pronóstico reservado, ya es un pronóstico. No, pronóstico sujeto a la evolución ya es un pronóstico, ¿no? Sin meterlos en las dudas. La nota de evolución pues lleva los datos del paciente, cómo va el paciente, qué es lo que ha ocurrido con el paciente por lógica, pero también debe llevar los resultados del laboratorio y la gabinete. Ahora, no es que copiemos todos los resultados, solo los resultados relevantes a lo que estamos hablando. O sea, si es un paciente diabético que ayer tuvo 425 de glucosa, bueno, y hoy salió en 300, bueno, entonces ponemos la glucosa descendió a 300 miligramos por decilitro. No vamos a poner otra vez otros datos que el potasio y el cloruro, no, solo los datos relevantes, porque finalmente tenemos un respaldo del laboratorio. Nuevamente todas con tratamiento, si hicimos alguna modificación de tratamiento, continúa con el mismo tratamiento, independiente de que hayan las notas de indicaciones, ¿no? Y el pronóstico. ¿Este checklist es nuestra realidad? Este checklist está apegado a la norma. No, por eso, así como está, que algunas partes de nuestra realidad, ¿o es lo que debería tener idealmente? Las palomitas es lo que debe tener cada nota. Ya, sí. Es lo que debe tener, de acuerdo a la norma, es lo que debe tener cada nota. En el caso de interconsulta, bueno, ahí se agregan criterios diagnósticos, plan de estudios y las sugerencias de tratamiento y de estudios, ¿no? Entonces, bueno, va el interconsultante y dice, yo sugiero que se le haga tal estudio, que se le haga tal procedimiento, que puede confirmarse tal problema, y pues ahí lo notan en el curso. Cuando, si me permite, sí, nada más agregar ahí en la nota de interconsulta. El interconsultante sugiere, pero no va a poner en las notas de indicaciones. El que pone en la nota de indicaciones es el tratante. O sea, el tratante tiene que revisar lo del interconsultante y él decide qué es lo que va a ir en la nota, en las indicaciones. así Es la parte importante, porque el paciente es responsabilidad de un solo médico, que es el tratante. El interconsultante va a definir, yo sugiero, por ejemplo, que le pases tal medicación para la presión arterial, todo este rollo, por eso me interconsultaste, y el tratante es el que lo va a poner en las indicaciones, porque luego se generan dos hojas de indicaciones, y entonces ahí es donde puede haber problemas. Sí, de pronto puede ser, a lo mejor estoy viendo un paciente por un problema agudo que detecto un tumor. Ah, que no está. No, ya está. No sabía. Fue Márquez. Le veo a un paciente con un problema agudo que le detecta un tumor, le pido interconsultar al oncólogo y el oncólogo dice, yo sugiero que se le haga tal estudio y va a requerir quimioterapia y bla, bla. Bueno, y ya lo hará el médico tratante con el paciente, oye, te encontramos un tumor, lo atendemos ahorita o nada más el problema agudo y después procedemos con eso, ¿no? Es ya un tema entre tratante y paciente. Sí, pero Preguntaba si estaba el doctor Márquez porque aquí tenemos esos apartados, ¿es lo que se recomienda o lo que usamos aquí? es lo que La norma. tienen que integrarse, las dos cosas tienen que ser lo mismo, ¿no? Pero eso es lo que dice la norma. Ah, del ok. expediente clínico. Porque aquí tenemos lo que es la conciliación, el apartado de la educación al paciente. Más adelante se ve. Sí, pero eso ya no lo pusimos aquí porque eso es tema Esto es lo del mínimo. doctor médico especialista. Exacto, el médico especialista que viene a valorar al paciente y hacer su paciente. o Básicamente esto es lo mínimo que debería tener. Exacto. Son los Después pasos que le Pero corresponden al no, en especialista. nuestro caso, los expedientes deben de tener Cosas más. cosas más. Sí. Exacto. Pero Ah, a lo por mejor yo no aclaré, perdón. Este pequeño taller es únicamente para especialistas, médicos y especialistas, que realmente la parte que a ellos les corresponde llenar. Sí, va a haber una segunda etapa donde van a entrar médicos y especialistas. No, pero es muy importante que nos Especialistas y ayuden ustedes, porque Y- muchas veces ustedes nos Claro, apoyan. y por eso comenté Lo- médicos y aplica también para los- especialistas o especialistas y médicos. También Porque para los especialistas y posteriormente, especialistas. posteriormente va a haber otra capacitación únicamente para el área de enfermería, ¿sí? Que es la otra parte que concluye el expediente clínico, ¿sí? Entonces, Y algo muy importante que no hay que dejar de lado es, lo que pide la norma es lo mínimo, pero nosotros acuérdense que aparte de la norma estamos regidos por lo que dice el consejo, porque somos un hospital certificado. Por eso nosotros llevamos muchísimas más cosas. Yo quiero hacer algunas digresiones, digo, aprovechando que ya se dieron, están levantando la mano. Justamente, el consejo se basa en las normas, no en la 04, en las normas, y se basa en reglamentos. Reglamentos, por ejemplo, la 04, una de las cosas más bonitas que tiene probablemente, es que dice,
Si los signos vitales, por ejemplo, están bien, no necesitas ponerlos. Eso es algo impresionante de la 04. Pero resulta que la 04 en ningún punto dice, y eso es muy lamentable, yo lo consulté, mi hermana es juez, y entonces lo consulté con mi hermana cuando salió la 04, me dice, no, la anterior sigue vigente. Porque en ningún punto en la redacción, error de quienes la redactaron, dice, esta deroga la anterior. Entonces están vigentes las dos. Y como la anterior dice, si lo pones, lo pones. Entonces, esta es una cuestión interesante. Pero, curiosamente, no está en las normas. Esto de las tachaduras y enmendaduras es una curiosidad muy mona. Es una convención internacional y en México aplica, igual que en muchos países, no en todos, un concepto que se llama Lex Artis Ad Hoc, que significa lo que es aceptado a nivel mundial como ciencia o como convención internacional, se tiene que aceptar como ley en México. De ahí vienen muchas cosas de derechos humanos. Entonces, el asunto es que la tachadura en el expediente es permisible de acuerdo a GCP, el Clinical Practices. Ahorita vamos a ver cómo es. Sí, sí. Horizontal. ¿No? Espera, sí, entonces volvemos a este punto. Sí, recuerden. Perdón, de lo que hablaban al principio de las indicaciones, o sea que si a mí me piden una interconsulta y yo, porque si lo hemos hecho y a lo mejor todos lo hemos hecho, yo voy y pongo la indicación, no hago unas nuevas indicaciones sino las que ya tiene el especialista, el médico tratante, abajo le pongo mi indicación con mi nombre. ¿Eso estaría mal? Sí. Sí, supuestamente. Nunca podemos. Sí, Noelia, supuestamente ya da una indicación de hace años. Sí, efectivamente. De que Sí, tú pones el pero nos producto. decían que lo podíamos hacer, entonces Pero no. si no se puede hacer para que todos que estemos en la misma de que no se puede, o sea, tú nada más pones lo que sugiere. Supuestamente no se y debe ya. hacer, pero no entiendo cómo en el sentido de que... Estrictamente el interconsultante lo que hace es sugerir. Si hay una plática entre médico tratante y interconsultante y dicen, tú te agregas, porque ese problema no lo voy a resolver yo, es un problema de su área, entonces se agrega como cotratante, entonces ya se sigue. Sí. Pero si es solo interconsulta. Ya Lo Sí, que pasa es que consulta. legalmente ¿Qué opina de esto? ¿Es necesito una quirúrgico o no es nota del quirúrgico? A tratante ver, donde te yo incluye. creo que si es quirúrgico, alerta de estudios. Hasta ahí quedaría. Pero, Un si es quirúrgico, ejemplo, pues manéjelo porque yo no lo voy a manejar, ¿no? un ejemplo sería la terapia, Pero donde intensiva yo sí tengo hay. un paciente de cirugía en la terapia y yo pudiera poner mi alimentación, ahí sí Sí. no había problema. Exacto, no habría problema. Exactamente, terapia intensiva como que se rige aparte, o sea, como que es un universo aparte. Pero en el común, la misma nota nos dice ahí sugerencia de diagnóstico y tratamiento. Esa sugerencia Sí, de pero es que a diagnóstico veces, por ejemplo, yo pongo, sugiero esto y luego ya le hablo ya, pues pónselo, ¿no? Entonces yo voy y se lo Sí, pongo con mi ya de nombre. acuerdo. pero sería es una a lo que indicación, voy. sería como indicación verbal. O sea, Ajá. sería a tu nombre, pero no es tuya. La indicación al final de cuentas es del especialista. Ese es mi punto. Por ejemplo, yo en la guardia, yo indico cosas en Pero el es una indicación verbal, ese nombre del especialista. Que por eso- Realmente, Entonces, al ahí que le va- podríamos alegar el caso de que fue una indicación verbal, yo hablé con el médico tratante y entonces lo puse yo mi nombre, pero... Sí, pero en realidad no está avalado por el médico tratante mientras no esté bajado en papel. O sea, él tiene que decir que te incluye en el tratamiento, que ya no es solo interconsulta, que te incluye. No, aquí Bien. es. No, en No, caso yo de creo que, que- para que no venga el especial, o sea, si es ya nada En más su una siguiente entrada, nota ¿no? tiene que aclarar. En nada más. Para que no nos perdamos en un detalle. Digo, si le duele la panza, le rebote y todo, y yo sé que yo no voy a hacer nada al respecto, pues le pido la interconsulta para interconsulta para manejo de tratamiento. Ya lo estoy incluyendo en el tratamiento. Ya lo que ella decida, si le hace una tomografía o le abre la panza, es tema que yo ya estoy avalando, ¿no? Y así nos quitamos de un tema legal y estamos haciendo las cosas en forma correcta. Si yo nada más quiero la opinión del hematólogo, valoración. El hematólogo quiere hacer estas ultrasonidos, pues aguántame tantito, no es primero resolvemos tal. ¿Qué pasa en un caso de urgencia? No se comunica el tratante, tengo que hacer los cambios porque el paciente se está complicando. Eso, hay un recurso legal, con eso no hay ningún problema. En el caso de la urgencia, lo que dice la norma es, lo primero, y eso como se hace en el hospital, ¿no? Lo primero es el paciente. Entonces, tú tienes la obligación de hacer lo ideal para el paciente. Entonces, la norma dice, en el caso de que tú puedas comunicarte con el paciente, o sea, está consciente, pues te va a dar un consentimiento y todos vamos a. En el caso de que el paciente no está consciente, entonces es el familiar directamente responsable, de preferencia un familiar de línea directa, ¿no? La esposa, los papás o los hijos, si fueran mayores de edad.
no hay nadie de ellos, hay un responsable, que es el jefe, está bien. No hay nadie, o sea, llegó este hombre, está inconsciente, no hay familiares ahorita. Tú tienes el derecho de decidir lo que consideres mejor para el paciente, y ahí algo que se llama principio de libertad prescriptiva. Tú haces, no puedes, lo que no podemos hacer es decir, no, pues no hay familiar y yo no lo metí a cirugía porque no había quien me autorizara. Eso no es legalmente no es válido. Él tenía dolor agudo, tenía que meterlo a cirugía, tenía que hacerle un procedimiento urgente, o no sé, una fractura expuesta. No había nadie, hice lo mejor para el paciente y lo consigna uno en el expediente. Y ese es el principio de libertad prescriptiva, es hacer lo mejor en función del paciente. Estamos amparados. Todo es para las urgencias. Entonces, bueno, decíamos, notas de evolución, pues llevar a cabo la evolución. Aquí, lo que sí agregamos aquí que no viene en la norma, en la nota de prealta. Este es un tema de políticas del hospital. La norma no dice la nota de alta, pero no la nota de prealta. Pero aquí sí nos beneficia mucho por todos los preparativos que se hacen justamente para que el alta sea más fluida para el paciente. Entonces, si ustedes ven la nota de prealta, prácticamente es como una nota de egreso, ¿no? Es como una nota de egreso. Entonces, se pone la identificación, signos, motivos de ingreso, evolución, todos esos temas, pero sobre todo se ponen ya los cuándo ingresó, cuándo se planea que ingrese, por qué va a ingresar, problemas pendientes, qué queda plan de manejo, recomendaciones y atención salud. Ahora, lo que comentaba el doctor Carlos, de las otras cuestiones, conciliación de medicamentos, idoneidad, pues, todo lo demás que tiene que ver con seguridad del paciente, aunque la norma 004 menos la 168 no lo contemplaban todavía. Bueno, como nosotros estamos integrados en el tema de seguridad del paciente con el Consejo de Seguridad General y eso está a su vez de alguna forma integrado con las normas internacionales, con el Joint Commission Internacional, entonces eso es algo que se ha agregado. A lo mejor eso no va a ser un tema en un caso médico legal, a lo mejor el juez no nos va a obligar a ver la conciliación, pero sí nos puede tumbar el expediente el abogado del paciente si no hay una conciliación, ¿no? Si el tema fue una reacción anafiláctica y no hubo conciliación, nos van a tumbar el caso, ¿no? Entonces, el punto es que sí son cosas que se tienen que hacer, no vienen en la norma, pero sí se deben de hacer. No lo pusimos aquí porque esto está, como decía la licenciada, está enfocado a lo que hacemos los médicos especialistas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Su nota inicial, la evolución, interconsulta si fuera el caso, cuando ingresa al hospital, la nota de hospitalización, las evoluciones de egreso y la prealta como parte del egreso. Eso es lo mínimo indispensable que tenemos que hacer, y el expediente está compuesto con todo lo demás, con las notas que hace enfermería, con todas las notas que hacen los médicos en el hospital, etc. Entonces, en urgencias, son todas estas notas, pero ¿cuáles hacemos nosotros? La nota inicial, eso es importantísimo. Decimos cómo llegó el paciente, qué le vemos, qué le vamos a pedir de estudios, qué intentamos hacer. La nota de evolución, si estuviera el paciente un tiempo prolongado de urgencias, entonces se requiere, y así lo dice la norma, sí se requiere. Nosotros, si un paciente estaba por medio de 4 horas en urgencias, no requiere una nota de evolución. Finalmente va a tener dos caminos, o se va a hospital o se va del hospital, o se va a otro hospital o a su casa, ¿no? Entonces, o una nota de alta o una nota de traslado a otro hospital o a otra hospitalización como tal. Y bueno, como tema de aquí, pues la baja de actividades médicas, todo lo que hicimos. Hay que entender muy bien que esto, desde el punto de vista administrativo, que eso obvio nos afecta bastante a todos, al hospital y a los médicos, tiene que haber una correlación bien entre las actividades médicas y la nota de lo que hicimos. O sea, si yo digo que al paciente le tomé, en las notas de actividades médicas, le voy a decir que le tomé una gasometría, pues no puedo no mencionar la gasometría en la nota de evolución y decir, en la gasometría está todo normal, o encontré hipoxemia de tanto. O sea, aunque haga mención, pero ya correlaciona con eso. Si yo digo que le puse un catéter, pues no puedo no mencionar el catéter. Y si es un procedimiento, pues no puedo no tener una autorización del procedimiento. O sea, todo va ligado, ¿no? Si yo en la nota de evolución pongo que hice una reducción cerrada, pues entonces ya lo puedo poner en hojas de actividades médicas, reducción cerrada, pero tiene que ir correlacionado. Ya me alargué mucho. El aspecto especializado tiene, bueno, su nota de ingreso o nota inicial. La historia clínica habitualmente no la hacen los especialistas, no la hacen los especialistas, eso es un tema aparte. Nuestras notas de evolución, interconsultas si fueran necesarias,
Si es quirúrgico, pues preoperatorio, posoperatorias. Luego se sometió a anestesia, pues preanestésica y registro anestésico y vigilancia. Se llama la nota de prealta, la nota de alta o traslado. Y las hojas de actividades médicas. Intervención de estudios de gabinete, pues eso corresponde al área de datos, por ejemplo, que pone sus interpretaciones o los resultados de los reportes de laboratorio o una biopsia, etc. Otras cosas que se realizan, bueno, están las hojas de enfermería, no vamos a hablar aquí de hojas de enfermería, eso es un tema de enfermería que estamos a abordar con ellas, pero muy importante, consentimientos informados en cualquier procedimiento. O sea, si el paciente, desde que se hospitaliza, eso ya es un consentimiento informado. Si le vamos a poner un catéter, le vamos a quitar un dedo, lo que sea, hay que ponerle un consentimiento informado. El paciente, que podamos demostrar que el paciente lo aceptó. Ahora, el tema de consentimientos informados es como el formato que ustedes ya han visto, debe llevar sus firmas. O sea, debe de firmar el paciente, a menos que estuviera inconsciente, debe de firmar el familiar y debe de haber 2 testigos. Los testigos son quien sea. Puede ser la enfermera, puede ser otro médico, pues quien ustedes quieran, pero tiene que haber testigos. Entonces, si la hoja de consentimiento informado no llevan firmas del paciente o su representante legal, y de los testigos y del médico, se invalida. Imagínense que el caso médico legal fuera de por qué me compliqué en mi apendicectomía. Y nosotros tenemos todo armado y decimos, no, pues llegó con la apéndice abscedada, rota, había pus por todos lados, bla, bla, bla. Todo esto justifica y que te hayas complicado, es parte del problema. Pero la hoja de consentimiento no está firmada. ¿Saben qué pasa? La hoja la hacen a un lado y dicen, lo operaste sin consentimiento. Y eso, dicho por los abogados, así lo he platicado yo con el departamento jurídico de donde estaba antes, en el Ángeles, y dicen, la cirugía ya salió gorro, porque ya fue sin consentimiento y ya no tienes para dónde defender. Entonces, eso tenemos que tener ese cuidado para no estar tan expuestos. La hoja de egreso... Sí. No solamente de procedimientos, también hay que recordar que es al ingreso de urgencias y al ingreso de hospitalización y o ese consentimiento. O sea, el paciente que consentir que está ingresando, que ingresó a hospitalización. El paciente tiene que consentir que ingresó a urgencias. Sujeción, no sé si aquí está haciendo para sujeción de pacientes. Es el mismo, Yo quiero agregar, no, yo no Pero tiene que volver a firmar. Pero ¿quién lo hace? Hay algo que ocurre comúnmente en la supervisión de expedientes y es algo que, vale la pena tomar en cuenta. Es que uno encuentra la fecha bien, las firmas bien, la hora, ¿no? Consentimiento informado firmado a las 10:50, 15:50. Nota de evolución, ¿no? 15:51, 15:53. Eso legalmente es imposible. El consentimiento informado es el producto de la información amplia y meditada y discutida con el paciente, así está en la ley, ¿no? Entonces es muy simple, es muy bobo, pero eso también tumba las cosas. Entonces siempre tiene que tener una separación en minutos suficientemente amplia, media hora, 40 minutos, aunque se lo invente. Perdón, aquí el asunto es legal. El consentimiento informado debe tener fecha y hora. Debe tener hora. Solo fecha. Debe tener hora. Y no conozco el formato, pero el formato debe decir el paciente fue informado ampliamente. Sí, claro, que viene el formato. También en el caso de cirugía es muy importante a la hora de hacer el consentimiento informado. Generalmente dice consentimiento informado, cirugía, el nombre del paciente, el lugar y las 2 firmas del médico. O sea, exige que mencione uno los posibles riesgos, sangrado, infección, etcétera. Si eso no está, es problema también de la... Ahí hay que recordar que el consentimiento informado no es el papel, o sea, el papel es un documento más. El consentimiento informado es todo el proceso. Desde el momento en el que yo abordo al paciente, le voy a explicar la situación en la que se encuentra, el procedimiento que se le va a realizar, los pros y los contras de este procedimiento. Una vez explicado esto, el paciente ya acepta y plasma su firma. El consentimiento informado es todo ese proceso, no es solo el papel. Sí, claro, pero hay que plasmarlo en el papel. Si no, el paciente puede decir tranquilamente, es que no me explicó. Y ahí donde dice, hay un apartado que dice, hay otras alternativas. También hay que poner concretamente, se agotaron todas y el único manejo que queda es el quirúrgico. Lo que dice el doctor Medina es cierto, de hecho así es lo que dice el reglamento, que nos norma, el reglamento de consentimiento informado. El problema es que prácticamente ningún hospital se cumple, o sea, no se tiene el riesgo de que haya una dehiscencia de pero es lo que dice el reglamento.
Tengo el caso por ahí de una señora que se operó de una sustitución de cadera, tuvo un problema con nervio ciático y les pegaron durísimo porque en ningún momento en el consentimiento informado se mencionó que podía afectarse el nervio ciático dentro de la cirugía. Así de fácil. ¿Se va a poner? Perdón. Sí, tengo una pregunta porque rehabilitación pues, no es quirúrgica, pero sí hacemos algunos procedimientos con aguja. Por ejemplo, está la técnica perineural donde yo pico la piel y dejo solución glucosada, por ejemplo, intradérmico. Y por ejemplo, Milo, a la hora de estar dando la terapia, por ejemplo, él utiliza mucho la punción seca. Entonces, ni él ni yo pedimos o hacemos bien el consentimiento informado. Entonces, la pregunta es: ¿también para esos procedimientos necesitamos el consentimiento? Sí, yo creo que ahí una buena opción para hacerlo fácil es que ustedes hicieran un consentimiento del tratamiento completo, que incluya la posibilidad de función, los TENS, la terapia térmica, todo eso, porque si alguien hace reacción con alguna de estas cuestiones, pues pueda ya parado usted y la persona diga, no, pues sí, yo acepté que había una serie de procedimientos o técnicas que involucran estrictamente los procedimientos para procedimientos invasivos, como serían las funciones, pero así ya pues, estaría muy Lo que estás diciendo es realmente interesante, porque además esto es un motivo de discusión jurídica y me ha tocado cuando me piden, me han pedido opinar en cuestiones del juicio, ¿no? ¿Cuándo se hace un consentimiento informado? El consentimiento informado de ingreso te avala prácticamente todo. Entonces, cuando hay algo invasivo, no es exactamente así porque el simple hecho de tomar muestras es invasivo. ¿No? Entonces, no, eso ya está cubierto. Pero cualquier cosa extra que no se supone dentro del manejo inmediato con el consentimiento informado inicial, ¿no? Por ejemplo, si vas a ser invasiva ahí con esas agujas, tiene que tener consentimiento informado. Cualquier cosa que suponga un riesgo o incluso un riesgo social, así de estúpido como suena, ¿no? En mi especialidad es importante, tiene que tener la prueba de riesgo. Bueno, tiene que tener un consentimiento informado. Y entonces nosotros mandamos a hacer serologías, porque son de laboratorio normal, sin consentimiento informado, tenemos un problema, ¿no? Entonces cualquier cosa que suponga un riesgo especial, así de absurdo como suena. Entonces, pues un riesgo especial es una radiografía, ¿no? No, pues no es un riesgo especial, no necesitas un consentimiento informado para una radiografía, pero para una endoscopía sí, ¿no? Entonces esas son cosas muy ambiguas, muy ambiguas. Yo creo que tu especialidad lo tienen fácil porque realmente es lo invasivo o lo que puede generar lesión, ¿no? La norma es bien clara, la norma te dice que todo aquello que te genere invasión, principalmente. O sea, todo procedimiento invasivo va a llevar a fuerzas. Como dice, meter una aguja es invasivo, sí, pero está dentro lo cubre el consentimiento genérico, el de ingreso, las intervenciones se lo cubre, sin ningún problema. Prácticamente es para todo aquello que lleve sedación, todo aquello que lleve anestesia, son los que la ley te dice que sí. Más, y si te dice, todos aquellos que la unidad considere de riesgo, que es lo que dijo el doctor. Así es simple. O sea, pocas palabras, puede tener alguna reacción por la glucosa o pues tiene una complicación, puede haber. Así mínimamente que sea el 1%. Entonces, te das cuenta de que según la ley puede hacerlo, como dice el doctor, haga uno genérico, va a tener 15 tratamientos, le hago uno por los 15 tratamientos. Entonces, todo paciente que ingresa se le hace consentimiento por la causa que sea. Se hace consentimiento informado en urgencia. Entonces ya no hay que hacerlo nuevamente en hospitalización. De hecho se llama consentimiento informado de urgencias y hospitalización. Sin embargo, si ingresó por urgencias, el paciente va a consentirnos todo aquello que sucede en urgencias. ¿Ahí lo repetiría? No está consintiendo nada así, o sea, no está consintiéndome. Si lo dejamos en blanco, sí. ¿Por qué? Porque después se le puede poner todos los riesgos de ambas. Se le puede poner ambas. Si lo dejo en blanco, lo óptimo es que el paciente no me firme un papel en blanco. Es que me firmen los riesgos que puede tener urgencias, que pueden ser los mismos de hospital. Pero el 99% de los consentimientos aquí se firman en blanco. Sí, yo sé, de hecho, o sea, prácticamente ninguno se firma lleno. Eso te habla de una gran capacidad de seducción. Sí, eso te habla de la confianza. Sí, pues esa semana hubo un pequeño problema, de hecho, por eso. Se hizo la prueba con el personal de admisiones. Admisiones le llevó al paciente la hoja de admisión y abajo traía el consentimiento para que lo firmara totalmente en blanco. El paciente, ¿qué hizo? Lo ve
le toma foto y luego lo firmó. O sea, ese es el riesgo que nos llevamos nosotros por llevar cosas en blanco. Hoy que lo lleve alguien que no es el médico. ¿Por qué? Porque la información que debe de estar ahí es médica. Y el paciente lee, dice ahí consentimiento. ¿Qué? Aparte porque, bueno, es que es diferente en el sentido de que ahí se lo está llevando Sí, el exacto. de la caja. Y dice, a ese ni madre que Pero se aún así, firma en o sea, blanco, porque quién es- sabe qué le si estoy tienes firmando. si informas, Hasta cierto punto es por eso que lo toman esa actitud, y lo entiendo, porque es el mismo que te está viniendo a pedir un depósito y es el mismo al que le vas a firmar un cheque en blanco. Y dices, no te Ese digo es el nada. mismo, eso también hay que entenderlo en la gente. La gente, firmar algo en blanco al de la caja es como si fueras a tercera y Exacto. firmas en blanco. No vas a ir al banco y Pero al médico tiene un efecto, por supuesto, el lavado y todo eso tiene un efecto en que el paciente siente confianza y siente, pues, doctor no me va a saltar, me va a ayudar. Entonces, bueno, pues le firmo y si, ahora, si por, no debe de hacerse, pero si por algo decimos un procedimiento y no y habíamos hecho el consentimiento, pues bueno, hay que sacar el consentimiento. No hay idea de hacerlo a posteriori, pero igual se le dice al paciente, mire, ya que le comenté que le iba a hacer tal cosa y no nos dio tiempo de hacer el consentimiento, le pido que me lo firme. Porque si no, después nos puede... Que sí se hace, de hecho, o sea, cuando llegan urgencias, o sea, yo se los he dicho, por la premura de que Sí, bueno, usted ahí llegó, va, ¿verdad? Se le trae ahorita porque pues, no le iba, no, o si traía, no sé, mucho dolor o alguna situación que le impidiera en ese momento, le digo, pero pues ya ahorita usted está mejor, pues ya se nos da. nada más hay que entender esto. Si el consentimiento no está informado, si el consentimiento no está firmado por el paciente, no importa lo que hayamos escrito en nota. Y no importa las veces que la hayamos revisado y las veces que hayamos puesto todo exactamente como debe decir, eso ya no vale. Para el juzgado lo que va a pasar va a ser la palabra del paciente contra la mía y luego la palabra de la CONAMED contra la mía. Entonces, es ahí donde tenemos el problema y el principal es el paciente no quiso que le hiciera eso. Y ahí ya es donde no importa. O sea, ya ahora sí va a ser algo muy largo, a lo mejor sí vamos a salir, pero va a ser algo demasiado largo. Si no hubiera la firma, eso es un mal consejo, si no hubiera la firma de testigos, pero si hay la firma del paciente, Exacto. afuera en el mostrador, testigo tú y tú eres mi testigo, firma. No, o sea, si soy el mismo de aquí. El jefe de médicos de Ángeles me decía, yo a veces antes de llegar al juzgado me pongo a hacer firmas de consentimiento, porque firmas que les falta tiene un testigo y le falta otro, y yo me ponía a firmar. O sea, esa parte no la puede detectar el paciente, no la puede recordar a menos que saque la foto. Digo, no es lo ideal es todo completo, pero sí tener todo completo antes de que se vaya el paciente. Eso sí es. La firma del paciente y la del médico es la principal. Y algo importante yo creo también, por ejemplo, o sea, sobre que estén llenados en blanco es que, por ejemplo las cirugías. O sea, si no él le va a operar a un paciente con X cirugía complicada, lo ideal es que los riesgos y todo que implica la cirugía los llene ella misma, porque ella es la que sabe qué va a meter y es la que me dice, ¿sabes qué? Se me va a perforar porque ya viene de 5 días de PC. Es lo que me va a pasar con ella. O sea, ella es la cirujana, entonces ella sabe qué es lo que quiere que diga su consentimiento, porque finalmente es su consentimiento. Exactamente. Ahora, entonces ella que ponga lo que ella considere que... y traten de poner al final y todo aquello que la literatura médica así reconozca. Al final esa literatura, pongan los riesgos, obviamente, sabemos cuáles son los más básicos que puede tener, pero así es, los raros los vamos a poner, o sea, no tenemos el espacio, pero todo aquello que la literatura médica así considere. Entonces, ya con esa frasecita al final, al menos le vamos a llevar el artículo donde dice que es un riesgo. Yo le expliqué que había otros más, pero no le puedo decir todos los que son. Está bastante platona la tesis. Y ya, nos quitamos de broncas. O sea, vaya, si está firme el consentimiento, ya medio le hicimos. Y no nos cubre una negligencia, lo que nos cubre es realmente lo que tenemos ahí, que fue una complicación o por algunos detalles, una falta de percepción a veces del paciente o de la familia. Así es. Pues bueno, realizamos un estudio, todo esto cabe mencionar, fue un estudio no solo en esta unidad, se revisaron expedientes, 223 expedientes de las 4 unidades, en las cuales encontramos, estas son las incidencias más recurrentes que existen. De los 223, lamentablemente los 223 que agarramos estaban incompletos. Fue con mañana, está salgado. No puede estar tan... 14% de estos errores, de estas incidencias, fueron hojas no rotuladas. El 21% fueron falta de nota o estudios impresos. El 8% errores u omisiones de medicamentos o artículos en la nota. El 0.5% error de fechas. El 8% falta de notas subsecuentes.
El 11% expedientes incompletos médicos externos. Sobre todo, ahorita vamos a ver los ejemplos. El 1.5% cobro o estudios dobles. El 2% error de cobro en artículos usados. 1% expedientes perdidos que siguen sin hablar. ¿Cómo que expedientes perdidos? Expedientes que se tiene el número y nadie sabe dónde está. O sea, 22 expedientes estuvieron perdidos. Pues No, dos. Ah, perdón, qué pendejo, ya no cargo. Falta de interpretación 3% y falta de firma de consentimientos el 32%. Uno de cada tres. sea, te está más Uno de cada tres. pelado. Ahí como en expediente incompleto tomas en cuenta los cobros y todo eso. Todo lo que sea. Sí, todo. Porque luego hacen una revisión y se supone que hay expedientes que están completos. No, se toma ahorita en cuenta todo y ahorita vamos a ver las incidencias más comunes ya médicamente hablando. Esto es en general, si se dan cuenta hasta tenemos cosas de cobro dobles. ¿Vale? Ahorita ya vamos a Se ver. dieron cuenta los pacientes. las cosas de acá. Por ejemplo, en nuestra nota inicial de urgencias, aparte de las incidencias más comunes, es que la ficha de identificación no coincide con el ASIS. Por ejemplo, en el ASIS se llama John Smith y en la nota ponen Smith Jones, por decir algo. Pero ahí también hay mucho problema con recepción, porque luego recepción no los pone y a veces tú prefieres sacar de la identificación, de la copia de identificación, sacas el nombre y está mal como lo subieron. Entonces ya les he dicho varias veces en recepción, pero no sé si no se fijan o... Ese es un problema que tiene ASIS, porque con ASIS ya se mete y entonces cambiarlo es solamente caja de recepción y cuando se desocupen y es un show. En Geo podemos hacerlo nosotros después, sin ningún problema. Se puede subir. Porque a mí se me ha pasado varias veces. Sí, sí, entonces son errores. ¿Cuándo va a entrar el Geo? Recepción no registra bien el nombre. Es que luego a veces le cambian, por ejemplo, una letra. Ajá, o está al revés, el primero el apellido y luego el nombre, y como no sabes cuál es cuál, Sí. y tú O lo puedes pones faltar como una la... letra. Ajá, Sí. sí. La otra vez batallé un chorro para encontrar un expediente en ASIS, porque era Daniela y le pusieron Diniela. No, y eso es muy común, por ejemplo, cuando nos tocan pacientes filipinos, pacientes hindús. O sea, esos nombres que parecen serio un chiste, pero ahí va. ¿Sabes? La segunda incidencia más común es en el CIE 10. ¿Lo ponen incorrecto o de plano no lo ponen? Entonces el CIE 10, todos manejamos perfecto, ¿verdad? Que es el CIE 10. Sí. Sí. Entonces, Que es un poco complicado a veces encontrar lo que te coincida con el padecimiento. Entonces, muchas veces pones un CIE muy ambiguo, por ejemplo, o muy general, porque no encuentras uno que ajuste justo a lo que tú estás queriendo poner. Y pones, no sé, un padecimiento de miembros inferiores, porque no encuentras una úlcera de fulano de tal característica. qué bueno que comentas eso. De hecho, la incidencia más común, digo, ay, perdona ya, pero es en ortopedia, por ejemplo, que ponen el clásico, es politraumatizado. Como ya saben, ni policontundido ni politraumatizado. Son válidos. No, pero estas flores, ¿verdad? Acuérdense que es un estudio de las 4 unidades. De las 4, o sea, no es de aquí. Y para serles honestos, esta fue la unidad con menos incidencias. La verdad. Ahí en el en psiquiatría. Luego entramos a internet a buscar los CIE-10 y entras, yo por ejemplo, entro y a la primera página que me abre lo del CIE-10 le pongo. Entonces a lo mejor están mal las fuentes también de donde estamos Fíjate que la buscando. Wikipedia está bastante No, yo no ando en no, Pero hay pero luego hay de veces la que de la no hay la una primera que te sale de la No, pero sabes que... pero igual estaría bien tenerla en todas las computadoras. Sí, Ya, No, pero Es que eso ya está. En Geo tú vas a ponerle ahí Quiero llevamos 2 años. es el queriendo. Pequeño detalle. vas a ponerle ahí ya tu diagnóstico más frecuente, o sea, tu diagnóstico y va a venir ya ahí, ya está cargado los CIE-10.
O sea, nada más Yo vienen dos. Vienen, Me gusta molestarte. Sí, ya. sí. Me voy a encargar de ponerles. Me voy a encargar de ponerles en las computadoras de abajo un Excel con todo el CIE-10 para que nada más lo pongan en búsqueda. ¿Sale? Ahí se los voy a poner en las de abajo. Y a ustedes también. Hay un problema ahí para mí. Yo pongo un CIE-10, ¿verdad? Y entonces resulta que en psiquiatría no todos son bilables, ¿no? Entonces yo, y te lo recomienda la APA, ¿sabes? La página de la APA dice, no lo pongas, no lo pongas, es una reacción de estrés, no, con trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces... Bueno, de todos modos, el inicial es el diagnóstico con el que no, está iniciando. Y... a lo que voy, por eso en Geo, uno pone el CIE-10, pero viene un campo para poner el diagnóstico que uno realmente, o sea, no lo encontró o ese que está mal, etcétera. O sea, vienen dos campos. El CIE-10, ¿para qué me sirve realmente? ¿Para qué sirve? Porque es lo que tenemos, bueno, algunos seguros, los americanos no tanto, los americanos también, sí, pero principalmente porque la información se tiene que mandar al INEGI y el INEGI lo arrastra exclusivamente por el CIE-10. O sea, no te va a arrastrar nombres, no te va a arrastrar, te arrastra el Pregunta, es lo mismo que el gringo, ¿no? Es internacional. Sí, nada más que ahorita todavía Medicare todavía usa el 109. No, Sí, ese año lo cambió ya. yo sé, pero cuando uno busca el ICD o 7. cuando uno busca el ICD-10 o no sé qué revisión también. es que sí, es que el ICD-10 cuando uno lo abre trae sinónimos. Dice, puede meterse como esto, pero puede entrar y está una lista de posibles entradas. Pónganme el más cercano. Bueno, pero la pregunta que quería hacer, ¿se pone el ICD-10 del motivo de ingreso nada más o de todas las patologías que uno está Esa es la nota inicial. Claro, pero la nota inicial uno dice, tiene un infarto, tiene diabetes. El CIE es del principal nada más. Del motivo de ingreso. El principal. O sea, para también o sea, digo, si realmente de manera interna y incluso la norma te pide nada más el diagnóstico principal. Por el que ingresó. El principal, el CIE, hablando del CIE nada más. O sea, los diagnósticos que ustedes pongan ahí abajo, de hecho hasta el GEO tiene para poner hasta 4 diagnósticos. O sea, vamos a poder poner el principal. O sea, el de ingreso o el que considera el principal, a lo mejor ingresó por dolor abdominal, pero ya no es dolor abdominal, ya es apendicitis. Ah, ok, ya le pongo apendicitis. Pero tiene otras cosas. Ah, ok, también se las puedo poner ahí. Tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene eso. No secundarios. O sea, el principal es el primero, es el que ocupa el CIE-10 nada más. De los demás no hay problema si no hay el CIE-10. Otra incidencia muy recurrente, pues ya saben, ¿no? La firma del paciente. Que ese pongo un pequeño asterisco, más adelante voy a explicar el porqué de la firma del paciente. Luego ya en la de hospitalización, por ejemplo, no se puede tachar como dice esta indicación. Esa rayita no se puede poner. Lo que sí se puede es agregar una indicación a mano, pero necesita hora, fecha y firma de quien agrega. Pero eso solamente es para indicaciones verbales telefónicas. Significa que el médico tratante no está ahí en ese instante. O sea, yo le doy, ¿sabes qué? Tiene tal analgésico, pero no está, ok, ¿sabes qué? Ya me hablaron, ¿sabes qué? Cámbiaselo a tal. Ok, yo el médico general que estoy de guardia, por orden del médico se cambia tal medicamento a tal, punto. Al día siguiente yo tengo que hacer la aclaración en la siguiente indicación en la nota médica. Si yo estoy aquí presente y yo tengo que cambiarle mi indicación, cambio mi indicación. O sea, no tengo por qué hacer tachaduras, enmendaduras, como bien dices, ¿no? O sea, no puedo tachar. Ahí, por ejemplo, en el de Harman. Entonces... Sí, por decir, la indicación fue a las 8 de la mañana, la imprimieron, Sí. y a las 12 del día o a las 3 de la noche. Donde entre comillas se puede, y entre comillas, porque es totalmente un mundo aparte, es terapia. Porque todo el tiempo está haciendo ese cambio. Terapia intensiva es totalmente un mundo aparte. O sea, ahí es diferente, ahí sí son las reglas de terapia por terreno. Y eso se puede porque eso ni siquiera es una hoja de indicación, es una Esa hoja es la de de ingreso, ingreso. dice. Ajá. ¿Y por qué? más adelante está ya en la de ingreso. No, esa es Pero la es de que esa es ingreso. una- Esa No, es perdón, la de ingreso. indicaciones. Sí, eso es la parte de indicación, no es para ejemplificar la parte de indicaciones. Por decir, Sí, 8 de son la mañana ejemplos. pusieron lo que decía, ¿no? Que Torolago cada 8 horas tiene dolor y le agregan a las 12 del día Pero cada hora. ahí no se Pero- ve. 12 horas. No debe estar Pero Eso no ya debe- lo tiene no la debe- enfermería, o sea, ahí porque le están poniendo una indicación cambiada, digamos. Otro tache. Si ni No siquiera hay es la necesidad. indicación. Otro Eso tache. es una indicación. Otra espantosa X. Debió ser en la indicación. En la Sí. el cáncer.
acá está. Me espantas. Pero Después de Chabelian, como eso son era muchas los domingos. incidencias no son de aquí, son de las otras unidades. pero a ver, Nada más que es bueno que ustedes tengan conocimiento para que lo En otro lado sí la regan. Ajá, No, pues, sí, generalmente aceptado, es lex arbitrador. No te lo aceptan la norma. ¿Cuál? La tachadura. O sea, porque aparte no sabes a qué la tachaste. O sea, puedes poner abajo suspender. Según Al dejar en la supervisión de expedientes es tachar, poner fecha, hora, rúbrica y firma. Rúbrica e iniciales, perdón, rúbrica e iniciales en la tachadura, y es porque no cabe, si no cabe a continuación la aclaración, porque hay una lista, porque es al final. Y eso es supervisión de expedientes. Pero no te acepta. Tienes que poner abajo suspender la indicación de. Ah, claro. Puedes poner una tienes que marca al aclararlo, lado. y tachar. Podemos poner una marca al lado, por No, ejemplo. voy a poner no. ¿Qué es lo que? Es que es como cuando hay un problema médico legal, la CONAMED viene a buscar hasta el mínimo tachón, No, mínimo perdón, detalle. perdón, pero es que sí, eso sí lo conozco, es que lo había visto en juicios. La CONAMED acepta lo que internacionalmente se acepta, y lo he visto en juicios, eso específicamente. Es un tachado horizontal con rúbrica, iniciales, fecha y hora del tachado, en el punto del De hecho, tachado. es parte de la buena práctica. Claro, y al final, si te cabe a continuación, aclaras el tachado. Y si no te cabe, en el siguiente espacio con también fecha, hora y aclaración del tachado, es una nota al expediente, note to file, ¿no? Entonces, como una nota al expediente se dice, donde se lee esto, debe estar tachado por esto y debe decir esto. Sí, eso salió Eso es porque. internacional eso y es- la CONAMED lo acepta. Sí, eso salió porque en las. Tu clinical practice. Porque antes, cuando se escribía máquina y había corrector, Correctores. entonces se ponía el corrector. Y entonces la buena práctica clínica dijo: el corrector está prohibido. Lo que tienen que hacer es, como dice Un Carlos, tachado horizontal. un tachado horizontal donde se lea qué es lo que está tachando. O sea, porque esto que le hacen, no, tiene que leerse bien lo que estás tachando. Y dice, esto ya no, pones tu rúbrica y iniciales y se pone aparte. Esto quiso decir esto. Sí, lo revisamos con Javier, pero Ajá. igual me Esto lo he visto en juicios. Sí, ¿Sabes por qué es útil esto? Porque a la hora, a veces que dices, puta, ya puse la nota y se me fue esta pendejada, ¿no? Entonces, entras a tu Word, lo corriges, sí, Lo que el doctor Muguet. Sí, eso entonces corriges y vuelves a seguir. Entonces valdría de emoción. esto, tras, y Lo sacamos por el propio. de corchelis, porque tiene un error. Por acuerdo, lo que les comentaba de la firma del paciente, por acuerdo con el departamento jurídico, todas las notas de evolución no llevarán la firma del paciente, salvo que sea un paciente de Si riesgo. quieres, ahí déjame explicar esa parte. Creo que no está nadie del problema que tuvimos hace varios años. A lo mejor no, ni cheque. ¿Qué pasaba aquí? O sea, para Javier realmente lo que le es más difícil tener una nota que esté firmada por el paciente, una nota. ¿Por qué? Porque ya no le podemos mover. Si el paciente se acuerda que firmó todas sus notas, cuando vaya a juicio va a pedir las notas que estén firmadas por él. Entonces, por eso no. Pero ¿para qué paciente sí? ¿Qué pasaba? Y esto nos pasó con un caso del doctor Martín. El paciente de naviera, se le iba, se le explicaba su padecimiento, lo que tenía, su medicamento, todos los días, pero estaba todavía pendiente de un estudio de patología que tardaba una semana. Al día siguiente el doctor otra vez iba, le explicaba, vamos bien, cómo te sientes, y el otro le explicaba otra vez todo. Al día siguiente otra vez todo. ¿Y qué pasa? Nos llaman de la naviera, es que el paciente nos llamó que no se le ha dado nada de información. Toma. Entonces ahí no podíamos comprobarle, porque no había firmado. Entonces pacientes que consideramos así como ese tipo de riesguito así medio leve. O sea, de que este paciente a mí me suena como que se va, o sea, que ese sí va a hacer con los tripulantes. O sea, que se va a quejar porque no reciben información. Ese sí que nos firma. ¿Sabe? Ustedes ahí con el tacto fino, vamos a decirlo así, definan qué pacientes sí van a considerar ustedes que les tengan que firmar, porque lo ven así como que es muy aprensivo, quisquilloso, no sé. ¿Sabes qué? Pero eso sí, la nota que hagan tiene que estar perfecta, porque ya después no la van a poder cambiar. O sea, ya no vamos a poder hacer ningún movimiento ahí. Pero sí, nada más es en ese punto. Por eso se pide la firma del paciente solo para ellos.
Pero si el paciente no o sea, totalmente normal, tranquilo, lo mejor es que no esté firmada para que podamos después no cambiar la nota, simplemente hacerle adecuaciones y mejoras. Otro problema, con otra incidencia con la que nos hemos encontrado en la nota de evolución es sobre todo, por ejemplo, en el copy-paste. El copy-paste, obviamente si el paciente de un día para otro está igual, muchas veces nada más se copia, se pega, y no tienen el detalle de cambiar la hora, no tienen el detalle de cambiar ni siquiera la fecha, nada, o sea, todo queda igual y se imprime. El ejemplo clásico es el paciente posoperado el día de ayer y ya lleva 7 días que se posoperó. O sea, es el clásico, o sea, es el clásico, o sea, busquen por lo menos, sí, o sea, no está penado hacer copy-paste, nada más que léanlo para que concuerde con la realidad. Yo lo que sí hago y sí me enfoco mucho es hacer copy-paste de la identificación, o sea, a la nota, porque pues a veces el nombre está como muy complicado. Sí. Y sí me ha pasado que me equivoco o en la hora o en la fecha que no se la cambié del día anterior. Pero si me doy cuenta que la mayoría de las veces me doy, ahí se me ha ido una que otra que no. Pero si me doy cuenta, se la cambio. Entonces no cuenta lo que está en el ASIS, porque luego yo quito la hoja y pongo la nueva, ¿no? Cuando me doy cuenta. Pero no cuenta lo que está en el ASIS, porque en el ASIS puede haber como 3 notas de la misma y nada más lo que está en físico. Eso yo quería preguntar, el ASIS no cuenta, solo lo que está impreso. Sí cuenta, pero aquí viene el pequeño detalle. Normalmente cuando se nos piden se pide para cuestión jurídica, lo que hacemos primero es revisarlo, se hace en un PDF, se imprime en un PDF, y si hay un errorcito en la fecha y la hora de la CIS, cambiamos la fecha y hora de la CIS en el PDF, nosotros, para que concuerde con la que está en la nota. Eso se edita en el video. Sí, eso edítalo, por favor. Eso es lo que hacemos. O sea, realmente sí es lo mejor es que sea la fecha y hora correcta, obviamente, tanto en una como en la otra. Si tenemos alguna discordancia entre la fecha y hora de la CIS o la fecha de la nota, lo que va a pasar es que lo que va a pasar realmente es que vamos a editar ese PDF. Ahora, ojo, lo que mandan a las aseguradoras o navieras es el ASIS, ¿no? Sí, pero ahí les decimos a ellos que tomen en cuenta la fecha que está en el cuerpo y no la del sistema, porque esa, por X o Y... ¿Y no se puede cambiar? El ASIS está cerrado. En Geo no, en Geo me permite poner la fecha y la hora que yo quiera. Poner la fecha, la hora no, me permite poner la fecha que yo quiera. Pero solamente me va a permitir hacerle modificación a esa nota. Y hablando de modificación por ejemplo, estoy haciendo la nota, la guardo y luego tengo que hacer otra cosa y regreso, 48 horas. O sea, en 48 horas yo puedo hacer esa modificación a esa nota, 48 horas de la fecha que yo puse. Si yo la puse la fecha de hace 5 días, el día de hoy ya 48 horas. ¿En cuanto la terminan? Exactamente. Sí, te digo por lo del ASIS o lo del Geo ahora, porque si la aseguradora recibe 2 notas del mismo día y se brincan a pasado mañana, es como si hoy pues, no, o a mañana, como si hoy no se hubiera revisado al paciente. Y dicen, no revisó el paciente, pues no le va a pagar la visita. Ahí les decimos que es la que está en el cuerpo, entonces por eso buscamos que sea la del cuerpo. Y con Geo no, con Geo sí me permite ya trabajar más fácil. La siguiente incidencia es, ahora sí, en el formato de indicaciones, lo que comentaba la doctora Michelle, que sería el plan, solo debe de ser con las abreviaturas permitidas acorde a la OMS y a la SSA. No se permite otro tipo de abreviaturas. Y el espacio de llenado de indicaciones verbales o telefónicas. Este espacio es el que va a llenar la persona que está recibiendo la indicación. Debe de poner tanto la hora como la fecha y quién se la está indicando. ¿Sí? Aquí en las abreviaturas, digo, se puede miligramos, mililitros, todo eso. Lo que no podemos es abreviar el cuerpo médico, o sea, la cuestión de diagnósticos, tratamientos, etcétera. ¿Por qué? Porque puede variar demasiado. Pero IB, BO... Sí, eso no es un problema. Vaya, si se pone muy quisquillosa en el juzgado, pues eso no lo van a observar, pero pues obviamente va a ser algo ya de cada minuto, o sea. Pero en los diagnósticos y en los tratamientos, ahí sí no, porque ahí sí no vale. O sea, ya lo que yo puse en la nota no existe para fines prácticos legales. De igual forma, la interconsulta, nuevamente la incidencia más recurrente era el CIE 10 y toda solicitud de interconsulta deberá de haber quedado previamente asentada en las indicaciones médicas.
por decir algo, el doctor Castillo está atendiendo a un paciente y quiere una indicación de la doctora Noelia, debe de poner en sus indicaciones valoración o interconsulta por servicio de cirugía. Pero debe de quedar asentado ya en la indicación previa del tratante. Y eso, por ejemplo, muchas veces no ha quedado. Y aquí lo importante, eso que está ahí como sugerencias de diagnóstico y tratamiento, esas son las que el tratante decidirá si las va a colocar o no. ¿Qué puede pasar? Como dice María, puede pasar de que, ¿sabes qué? Hablarle porque no va a salir lo mejor. ¿Sabes qué? Yo considero esto y eso otro. Y a lo mejor dice, ah, pues sí, pásalas. Yo lo pongo en mi nota. Ya las voy a pasar acá, le puedes poner tu nombre, todo eso, pero quedan aparte en la misma hoja indicaciones de él. Y él ya al día siguiente, pues ya podrá acomodarlo. Ahora sí en sus indicaciones. Eso sí, nada más el consentimiento, eso sí depende del tratante. El tratante es el que, lo que se escriba ahí, él lo definió. Es la confianza que tiene con el que interconsultó. ¿Sí? Otra incidencia que encontramos en cuanto a los consentimientos informados es el llenado. Lo que estábamos comentando hace un momento, o sea, se están dando a llenar en blanco. Hay que llenar completo los formatos, poner la firma del médico tratante, la firma del paciente. Okay. Aquí digo, lo que es, lo de mano arriba, el nombre, todo lo que está ahí, pues eso puede llenarlo cualquier persona, pero sí nosotros tenemos que llenar al menos esa parte de los riesgos, los mínimos. Si ya tenemos algunos, si ya tienen ustedes consentimientos, ¿cómo decirlo?, que son continuos, tenemos ahí algunos que ya está puesto algunos de los riesgos, algunos todo eso. Si no está o les falta o quieren algo más, díganme. O sea, nada más empezamos a llenar cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios de todo. Les voy a dejar aparte una línea para que puedan poner si hay más cosas o por la condición del paciente propiamente. ¿Pero para qué? Para tardarlos menos también. O sea, yo imprimo el que es. Si hay algo más lo agrego, si no, listo, aquí está, le ponemos su nombre, desde el paciente, todo. Ahí va, ya está. ¿Sabes qué sería muy bien? Que hagan todos los consentimientos bilingües. Sí. Hoy tengo nada más los de general y algunos poquititos. Porque luego a veces nada más se imprime la de inglés, sí, nada más de español, y como que el paciente está firmando así. Sí. Una cosa y la firma como 20 veces. Sí, totalmente. Entonces, si fueran así, el de sedación, por ejemplo, está súper bien. Sí, nada más uno y no se queda ahí nunca. El general de cirugía está también. Pero ahorita es que ponerle qué cirugía es y todo. Ah, sí. Está también. Yo me digo porque en el de endoscopía no está bilingüe. Entonces se mece así y de repente a veces nada más firmó la de inglés y... Sí, que hay que recordar que legalmente solo vale en español, pero el paciente no me lo va a firmar en español. Entonces, el de español no me lo va a querer firmar. O sea, yo sí le digo... A ver, yo a mis pacientes no, me lo firman como sea, casi siempre. Entonces, si es en español, porque siempre les pongo en inglés español. ¿Con la de español vale? ¿Es suficiente? Sí, pero legalmente sí. Sí, no, porque dice que está en el lenguaje del paciente. Ajá, porque luego el paciente podría alegar después del paciente que firmó algo que no era. Pero aquí, si tenemos el inglés pero no el español, aunque el paciente solo hable inglés, pero oficialmente tenemos que ahí sí vamos a tener problemas. Se podría solventar porque tendríamos que contratar a un traductor oficial de ellos. O sea, se puede solventar, pero es algo muy largo. O sea, entonces, cuando tú veas al paciente mongola que no existe en el Google, porque se me ocurre que a lo mejor puede decir, pues yo te firmé inglés y español, pero como están en diferente hoja, no sé qué es. Que tampoco en el bilingüe sabe, pero por lo menos está en la misma hoja y pues, bueno, firmé una sola línea. Exactamente. Otro caso, por ejemplo, nos sucedió revisando los expedientes en uno de los hospitales hermanos. Llegó un código rojo. No, nunca aquí, de hecho no. Llegó un código rojo. Iniciaron la atención, como bien decía el doctor Díaz, lo primero es la atención del paciente antes de cualquier documento. Pero lamentablemente el paciente fallece. Y a la hora de estar llenando todos, preguntaron si habían llenado este formato de consentimiento implícito. Y aquí, por ejemplo... Consentimiento de interdicción. El ojo se enoja. Ok, así se llama. Ustedes, por ejemplo, aquí ya todos lo conocen, ¿verdad? Sí. Es el llenado completo del formato, así como el conocimiento de y firma de los médicos tratantes y médicos testigos. Antes de realizarle cualquier situación al paciente, si llega solo
llega en situación donde no puede firmar nada, por ejemplo, en el código, el libro solo, pues los médicos que lo trataron debieron de haber firmado este documento. Aquí esto, y entendemos en esta parte, en la urgencia sí va a ser un poquito más